Hola, buenas. Acá está su siervo Álvaro Godoy en Voces de la Biblia Hebrea. En este momento vamos a estudiar Génesis capítulo 26, versículos 12 al 25, donde nos habla un poquito de Isaac, su carácter y cómo Dios lo bendice. Leemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 26, versículos 2 al 25. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió enriqueciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaño de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos de los siervos de su padre habían cavado los días de Abraham, su padre. Los filisteos cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar, y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esec, porque había riñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Signa. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rebob, porque dijo: Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. En esta parte de la escritura se nos presenta la bendición de Dios sobre Isaac. Isaac, por ejemplo, él plantó 1 kilo de trigo y cosechó 100 kilos de trigo, el 100 por 1. Es decir, fue ricamente bendecido. Aparte de tener ovejas, vacas, vacunos, servidumbre que le servía, Isaac comenzó a crecer en poderío. Y los de Filistea, los que vivían en Gerar, empezaron a tener envidia de Isaac. Y los siervos de Abimelech habían cerrado los pozos, habían tapado con tierra los pozos que Abraham había abierto. Y cada pozo, cierto, que se reabrió, llevaba el nombre de que Abraham le había puesto. Tenemos que considerar lo siguiente: Dios bendice a aquellos que Él quiere bendecir. Isaac, cierto, anteriormente vimos que había mentido al decir que Rebeca era su hermana. Mintió por salvar su vida. También dijimos que en el caso de Daniel y sus amigos, ellos prefirieron mantenerse en la verdad y no negar, cierto, los preceptos de Jehová. Tienes dos caminos que seguir. Uno, cierto, si está en peligro tu vida, es mentir, diciendo que lo que eres no lo eres. O sencillamente decir que Jehová haga con nosotros como Él le parezca. Si es para morir, morir. Si es para vivir, vivir. En esto consiste la obediencia de los hijos de Dios. Pero Isaac fue bendecido porque Dios se acordaba de las obras de Abraham. Abraham fue amigo de Dios. Abraham fue prosperado por Dios también.
decir, todo lo que tenía Isaac, también cierto, era gracias a lo que Abraham le dejó. Acuérdense que Abraham le dejó todas las cosas a Isaac. A sus hijos, cierto, con Cetura los mandó al oriente, y de las concubinas que tuvo. Abraham vivió a 175 años. Abraham tenía 137 años cuando murió Sara. Entonces, tenemos, cierto, la bendición de Dios sobre la simiente de Abraham. Ahora, nosotros, para ser bendecidos, tenemos que caminar en los caminos de Jehová, o de Hashem, o de Adonai, como lo quieras llamar. Pero vivir los preceptos, los mandamientos de Dios, es para tu felicidad, es para ser prosperado, es para que no seas cola, sino cabeza. ¿Cierto? Cuando estudiemos los libros, ¿cierto?, de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto como el más pequeño de los pueblos, para mostrar al mundo lo que Dios puede hacer con un pequeño pueblo. Con Isaac se le promete que será bendecido y multiplicará su descendencia. Isaac era uno. Rebeca, ¿cierto?, más adelante, ¿cierto?, veremos que da a luz a Esaú y a Jacob. 2. Y de Jacob salen los 12 hijos, ¿cierto?, que son las 12 tribus de Israel, los cuales entran en Egipto una pequeña cantidad y son multiplicados y bendecidos en Egipto. Siempre, ¿por qué? Porque Dios prometió a la descendencia de Isaac y de Abraham darles todo lo que ellos necesitaran, si vivían en los preceptos de Jehová. Ahora, en todo momento necesitamos comprender que Dios está con nosotros. Nosotros somos simiente de los hijos de Abraham. Todos los judíos son prosperados, y aquellos que son más pobres son ayudados por la comunidad, con trabajo, con lo que necesiten. En Israel, cierto, siempre igual van a haber pobres, pero siempre se les ayuda. De hecho, los ortodoxos en Israel sacan una pensión de gracia por seguir las normas y las leyes de la Biblia hebrea, o la Tanaj. Dios prospera a su pueblo. Siendo un puñado, ¿cierto?, los multiplicó. Siendo pocos, les dio mucho. Es importante que puedes ser tú el más insignificante de todo este mundo, pero si tú humillas tu corazón a Dios, Él volverá a ti y te multiplicará y te dará lo que necesites. Pero también depende de ti, si colocas de tu parte, ¿cierto?, con reconociendo que todas las obras que tú haces es porque Dios lo permite. Y que Dios te bendiga es porque Dios quiere contigo lo que quiso con Abraham y Isaac, y después, ¿cierto?, con Jacob. Todos nosotros podemos ser bendecidos. Aquí no hay secretos. Está abierto a la posibilidad a todos. Es por eso, ¿cierto?, que les invito a escudriñar la Torá, a vivir la Torá y a seguir las instrucciones que Dios nos dejó para ser hombres y mujeres felices. No tienes nada que envidiarle a los demás. Va a depender de tu esfuerzo, va a depender de tus ganas, va a depender de cómo tú sirvas a Hashem y vivas para Él. Con estas palabras, ¿cierto?, te dejo para que sigas en YouTube a Álvaro Godoy, soy yo, en Voces de la Biblia Hebrea. Y que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios les bendiga.